Reddit pregunta: ¿es convictos qué delitos se respetan en prisión y cuáles se odian? Mi tía acabó con un delincuente que se metió en su casa, pero su marido asumió la culpa ya que tenían 2 chicos, así que lo encerraron a él. En la cárcel lo respetaban por haber sido un hombre y cuidar a su mujer. Incluso los guardias lo apreciaban mucho ya que lo dejaban salir a trabajar. Salía de la cárcel por la mañana y regresaba a la tarde hasta que cumplió su condena. He oído que los ladrones de bancos son muy respetados. Crimen sin víctimas, especialmente en los días en que quemaban documentos hipotecarios y liberaban a las personas de sus deudas. Escapar. Tengo un familiar cercano que intentó escapar, se acercó, pero falló. Obtuvo tiempo adicional en su sentencia y estuvo 6 meses adicionales en solitario, pero cuando regresó a la corriente principal fue tratado como un héroe. Un amigo mío recibió 5 años por falsificación, y lo trataron como si fuera una especie de científico espacial dentro de la cárcel. Aparentemente los falsificadores son lo suficientemente raros para ser semi-respetados por dentro. Abogado aquí con varios amigos guardias de prisiones en el noreste de Estados Unidos. Los delitos sustancialmente violentos te harán respetar, ya que las personas te dejarán en paz. Los delitos de chico inteligente, si realizaste una buena estafa o ser un buen traficante, también se respeta, ya que las personas pueden querer ser sus amigos. Si usted está dentro por tráficos menores o hurto misceláneo, o delitos de tipo asalto simple, no eres nadie. Como alguien que acaba de salir hace como 3 semanas de prisión, realmente no hay un solo crimen por el que la gente te respete. He descubierto que la mayoría de la gente te respeta hasta que les das una razón para no hacerlo. También depende de tu afiliación a una pandilla y cosas así, pero, la mayoría de las veces es solo ser respetuoso y eso vuelve a ti. Al menos así es en mi experiencia. La experiencia en prisión puede variar en cualquier lugar. Definitivamente asesinato, entre más violento, más respeto. Estuve en un robo a mano armada y no me molestaron. Mucha gente me puso a prueba para ver si era un cobarde, pero nadie llegó a esa conclusión. La gente no entiende que las personas en prisión son las mismas personas con las que te encuentras en tu vecindario. Malo promedio. Cuando fui a la corte la semana pasada, vi a un tipo que vive al final de mi calle. Si vas a prisión y eres de un barrio acomodado protegido, estás bastante jodido. Si eres de un barrio malo, ya has aprendido las habilidades que necesitas para sobrevivir con solo crecer. Mi madre es abogada, y me contó que una vez estuvo en un caso en el cual ayudaba a un hombre a salir de la cárcel. La historia es que la hija, 12 años, de ese hombre fue atacada cuando fue a la tienda, y cuando su padre se enteró acabó con el tipo con un machete. El padre fue a la cárcel con 30 años de condena. Él le platicó a mi madre que el resto de los prisioneros no lo trataban mal, e incluso algunos le estrecharon la mano. Pero obviamente él quería salir de la cárcel. Al final mi mamá no continuó con el caso, y le recomendó otro abogado el cual lo ayudó a salir de la cárcel 2 años después. No hay un crimen que te gane el respeto en prisión. Como regla general, la gente no habla de sus crímenes en prisión. Hay algunas razones para eso, una de las cuales es que muchos muchachos se encuentran en varias etapas de apelación, y alardear de lo que hiciste puedes ponerte a posibles problemas en esa apelación. Otra razón es que nunca sabes quién conocía a tus víctimas, así que fanfarronear no es una buena idea. Además, la mayoría de estos tipos no están exactamente orgullosos de haber sido arrestados y enviados a prisión, por lo que no hay mucho de lo que presumir. Un tío estuvo en la cárcel y comentó que a un hombre que había atacado a una niña de 15, le metieron una llave completa de baño desgarrándolo. Mi tío comenta que era de los que solo observaban, pero que en la cárcel nadie tiene piedad por esos hombres ya que muchos de ellos aún tienen esposa e hijas. También dice que los policías se hacen los de la vista gorda. Aquí en Colombia, si entras a prisión por haber asesinado a un criminal, ladrón o lo que sea, eres respetado como un héroe por todos, tanto población civil como los mismos presos. Mi madre es abogada y me contó que uno de los primeros casos fuertes que ella recibió fue de una esposa que acabó a balazos a su marido y le iban a dar 25 años de cárcel por dicho crimen. Ella pensó que era un crimen pasional, pero terminó siendo un caso de agresión intrafamiliar bastante fuerte. El tipo agredía de ella y de sus hijas de casi todas maneras posibles, e incluso a pesar de ella haber llamado a la policía en numerosas ocasiones, resulta que por la posición económica del tipo, empresario,
Tenía muchos contactos en la policía y ministerio público, y por obvias razones no iban a hacer nada. Él las amenazaba constantemente. Así que un día ella se hartó de la situación, mandó a sus hijas con su madre y esperó a que viniera del trabajo, y le dio de baja en la entrada de la casa. Al final la mujer recibió 7 años de arresto domiciliario puesto que se pudo comprobar que actuó en defensa propia. En secundaria tenía una maestra que trabajaba en la prisión como psicóloga y motivadora de los presos. Varias veces nos contaba diferentes anécdotas y la que recuerdo que más nos sorprendió fue una donde ella les daba terapia de grupo a los presos y un día había uno nuevo que entró ahí por agredir menores. No los ponían en custodia protegida, sino que estaban todos juntos. La verdad no sé si actualmente haya cambiado, y cuando terminó la terapia, el nuevo salió y mi profesora les preguntó por qué estaba ahí, a lo que los demás le respondieron, por agresor de niños, y créanos que no sabe la que le espera ahorita. Básicamente lo que nos contó fue que aparte de ser un blanco de golpes, intentaron acabar con él a mano de los demás, lo agredían usando palos de escoba o cualquier objeto que le sirviese por atrás. Los guardias no decían nada a pesar de saberlo, ya que todos los delitos que tengan que ver con niños y mujeres son extremadamente repudiados por todos los internos. Tengo un familiar en prisión, y nos comentó un tipo de delito repudiado que aquí no aparece. Estos son los cometidos en contra de la madre o de la madre en contra del hijo. Para muchas personas su madre es sagrada, y este tipo de actos son repudiados, sean lo que sea. Lo segundo es mucho más repudiado en la cárcel de mujeres, los hijos son sagrados. Una vez en mi ciudad, escuché la historia de un joven que atacó a su sobrina de 2 años. El hombre apenas había cumplido sus 18, pero ya sabía mucho de calle por decirlo así. Antes del juicio se les lleva a un lugar que no es específicamente la cárcel, pero ahí es donde hay otros convictos. Como ya se sabe, todos conocen lo que cada uno hizo, así que muchos, y no es por decir todos, lo odiaban mucho. Lo deseaban muerto y no dudaron en decírselo, y en explicarle detalladamente lo que le pasaría cuando no lo cuidaran los guardias. En la cárcel, ese hombre cobarde se quitó la vida esa misma noche, con los cordones de sus zapatos. No he estado dentro, solo he leído de algunos casos de mis tíos, que son abogados, y me han comentado que en algunas cárceles incluso le han lanzado ácido a la cara a algunos tipos de criminales, principalmente a aquellos que acabaron a golpes a sus hijos, esposas o familiares directos, llegando al punto que, para evitar disturbios masivos contra una sola persona, aíslan al convicto de los demás. Cuando estaba en la cárcel por cultivar de la verde, todos querían robar mi conocimiento. No soy un exconvicto, sino un exoficial de prisiones. Cuando yo era oficial, había un viejo jefe de pandilla que tenía una cantidad ridícula de respeto y atracción. Fue extremadamente respetuoso con todos, los que merecían respeto de todos modos, y fue excelente para evitar que las cosas innecesarias cayeran sobre él con una sola palabra. Fue muy interesante hablar con él, lo cual pude hacer mucho ya que requería cambios diarios de vendaje en la enfermería. Diabético con una herida en la pierna, y como novato, me asignaron turnos como acompañante la mayoría de los días. La mayoría de los otros miembros de su pandilla no podían decirme cuánto tiempo había sido miembro de alto rango, porque la mayoría de ellos ni siquiera habían nacido cuando él se unió. Un día me dio curiosidad y lo busqué. No estaba involucrado en actividades relacionadas con pandillas, aunque tenía un historial de estadías breves anteriores para ellas. Estaba en ese momento porque un tipo agredió a su sobrina y él lo atropelló repetidamente con un camión. El agresor resultó ser un policía. Así que además de que merecía respeto por vengar a su sobrina, el tipo acabó con un policía, respeto doble. Según mi padrastro, todos son buena gente ahí, él fue a una cárcel en la que la mayoría estaban por robo. A él no lo trataban diferente ya que él también estaba por robo. Pero en cambio, cuando le quedaban 2 días para salir, entró un tipo que había agredido a su prima de 6 años. Mi padrastro vio cómo lo trataban de sirvienta y a veces le metían distintas cosas por la parte de atrás. Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta, y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video, para que YouTube lo recomiende a más personas. XD.